se lo juro, Rosa. Usted lo atormentaba. Místesis, ¿qué vas a hacer, Místesis? ¡Cuidado! ¡Arriesgando de más! 24 horas con Jacobo. Gabriel Sosa Plata, ¿cómo estás, güey? Oye, pues, ¿qué te pasa, querido Álvaro Cueva? Hace calor, güey. Ni se antoja una nievecita, un bolillín. Pues es que estamos en Tlacotalpan, Veracruz. ¡Qué chido! Aquí nació Agustín Lara. Exactamente. Son tus noches, diluvio de estrellas, palmera y mujer, Veracruz. ¡Qué personaje, qué composiciones, qué programas! Hay que hablar de programas. Esto es televisión y poder. Hay que hablar de las producciones musicales originales de las primeras décadas, años 50, 60, porque tenemos mucho que decir, tenemos mucho que denunciar. A ver, desde la perspectiva de la radio, ¿cómo estaban las cosas? Muy interesante, querido Álvaro, porque casi todos los programas de la radio más importantes tuvieron su réplica en la televisión. Las grandes cantantes, los grandes cantantes, las y los compositores alimentaron estos primeros programas de la televisión. Había una vinculación muy importante, muy fuerte entre la radio, las disqueras y las televisoras. Era de alguna manera una fusión increíble, hiper archi recontra poderosa, que influía mucho desde la perspectiva editorial, porque no nos hagamos tontos. En los años 50, en los años 60, la música era muy mocha, muy fresa, no por nada, hasta el rock and roll de aquel entonces, luego se convirtió en música infantil. Bueno, Álvaro, es que es la etapa del bolero romántico. Sí, bastante apolítico, hay que decirlo, pero muy romántico. Pero a ver, ¿y la música ranchera? Donde había unas dosis ahí de machismo también muy interesantes. Yo no creo que haya sido casualidad el contraste entre los programas musicales que se hacían en México en los años 50 y 60 y los que se hacían en otras partes del mundo, donde veías el desenfreno total. Era como si los programadores quisieran tener controlada la juventud. La televisión me respeta, se ríe conmigo, no de mí. Era como si los abuelitos de aquel entonces estuvieran programando. Pues es que era parte de esta consolidación del sistema político mexicano en nuestro país. Pero, a ver, Álvaro, hay algo que sí debemos reconocer a estos primeros artistas. ¿Qué? Tenían voz, tenían talento, no eran construcciones, conceptos, como los que se manejaron sobre todo a partir de los años 80. Álvaro, ¿a poco no? No, es que realmente de lo que se trataba era de escuchar grandes voces, de escuchar buenas rolas, de observar clase en la pantalla. De ahí fueron naciendo los ídolos del futuro, los ídolos de la actualidad. Ahí fueron ocurriendo muchas cosas fundamentales porque, ojo, ahí era donde las multitudes conocían a sus estrellas. No había redes sociales, no había MTV, no había otra forma de estar cerca de la música. ¿Quieres bolillo? Pues vamos a probarlo, a ver qué tal. Te va a gustar, mira esto. Vamos a verlo. Cuidadito, cuidadito, cuidadito. En 1951, la empresa que destilaba el entonces popular ron potrero patrocinó el programa Club Ron Potrero, que duró al aire hasta 1954. Este programa se transmitía de forma simultánea por la XEX Radio y el Canal 4 de televisión. Era conducido por María Victoria y producido por Enrique Alcaraz. María Victoria participó también en el programa musical Premier Orfeón en 1964. El programa Revista Musical Nescafé se mantuvo al aire de 1952 a 1973 y fue conducido por León Michel. En el elenco del programa participaban Pedro Vargas, Verónica Castro, María Elena Velasco y Toña la Negra. Carlos Amador condujo desde 1957 hasta 1971 el programa Max Factor, Las Estrellas y Usted. En este programa llegaron a participar César Costa y Pilar Candel. Además de conducir un par de programas de televisión, Carlos Amador fue promotor del cine y la animación japonesa en nuestro país,
así como fundador de la revista Teleguía. Me vas a matar de un susto y no es justo, porque yo sufro del corazón. Álvaro, el estudio de Pedro Vargas, la hora íntima de Agustín Lara. Oye, todos esos eran los programas de la televisión en los años 50 y 60. Eran los programas de gala, eran los programas de lujo y se llamaban estudio porque era una manera de apropiarse de la televisión. Ojo, hoy por una deformación técnica que viene de los años 70 de Televisa San Ángel, les decimos foros a los lugares donde se hace la televisión. En realidad son estudios y por eso esos programas se llamaban así, porque era entregarle la televisión, entregar el estudio a alguien que en verdad lo merecía. Pedro Vargas era el equivalente, si tú sumabas, a Plácido Domingo, al Potrillo, a todas las celebridades musicales de aquel entonces, y solo iban las súper luminarias de guantes, pieles, smoking. Sí estaba muy grueso, ¿eh? Pero pues era una manera también de llevar lo mejor de la música popular. Tú decías apolítica, totalmente, efectivamente. Son los años 50. Todavía continúa un poquito hasta los años 60. De hecho, hay un muy buen chisme aquí. ¿Sabes tú quién escribió los últimos libretos del estudio de Pedro Vargas? Ni idea, Álvaro. ¡Chespirito! No contaban con mi astucia. En verdad. Neto, sí, está documentadísimo y por eso el programa funcionó tanto, porque no nos hagamos tontos. Pedro Vargas era un gran cantante, era el tenor continental, pero no era periodista, no era locutor, no por nada. Para la parte periodística le ponían a Paco Malgesto, para la parte de locución a León Michel, y por eso aquello funcionaba. No, si era realmente muy truculento el estudio de Pedro Vargas. Oye, pero pues, ¿por qué no vemos la siguiente cápsula que tiene que ver justo con este tema? A ver. Quiero ser la consentida de mi profesor. León Michel nació en 1931 en San Luis Potosí y es considerado uno de los pioneros de la locución en México. Además de participar en 25 películas y en algunas teleseries, Michel hizo época en programas de televisión como El Estudio Raleigh, Noches Tapatías, El Estudio de Pedro Vargas e Impactos Cuervo. Durante muchos años, León Michel fue también la imagen de la mueblería Hermanos Vázquez. Pedro Vargas nació en San Miguel de Allende en 1906. Aunque era un tenor con preparación operística, forjó su carrera interpretando canciones populares. Llegó a ser uno de los principales intérpretes de Agustín Lara y fue reconocido con los sobrenombres de El Ruiseñor de las Américas, El Tenor Continental y El Samurái de la Canción. Además de participar en cerca de 70 películas en la época de oro del cine mexicano, Vargas trabajó como conductor de televisión en programas musicales como El Estudio de Pedro Vargas, que se estrenó en 1959 y duró 10 años al aire. Francisco Rubiales Calvo, mejor conocido como Paco Malgesto, fue un locutor y animador que incursionó en la televisión en programas de variedades musicales como El Estudio de Pedro Vargas. Malgesto es considerado el precursor en la televisión de entrevistas a figuras de la farándula mediante su programa llamado Visitando a las Estrellas, en donde acudía al hogar de los artistas con cámara y equipo técnico. Quiero ser la consentida de él. Álvaro. Sí, Álvaro, estamos en Dolores Hidalgo. ¡Qué cosa tan más maravillosa! ¡La cuna de la independencia! ¡Un lugar increíble! Yo me traje mi biblioteca porque este es un tema importante. A ver, a ver. A ver, ahí te va un dato. Esta es una investigación de Fernando Mejía Barquera, ¿tú lo conoces? Maestro de maestros, ¿cómo no? Indudablemente. Bueno, fíjate, en esta década de los años 50, Pedro Infante logró colocar 17 canciones en los primeros 10 lugares de las listas de popularidad, estamos hablando de la radio, entre 1949 y 1956. En tanto que José Alfredo Jiménez colocó 10 hits en el top 10 anual de 1950 a 1959, una década que dominaron
Pedro Infante y José Alfredo Jiménez. Gracias por el dato de José Alfredo, porque él nació aquí. Y tenemos que hablar de la música mexicana en la televisión de los años 50 y 60, porque, ojo, era una realidad muy distinta a la de hoy. ¿Qué está sucediendo en la actualidad? Que la música está manejada por grandes corporaciones transnacionales que evidentemente no aprecian lo nuestro, que evidentemente no sienten el orgullo de ser mexicano, no sienten esta emoción que todos sentimos cada vez que escuchamos nuestra música. En aquellos tiempos, las disqueras eran nacionales, eran de aquí y por supuesto entendían la importancia de nuestra música que llegó a toda Latinoamérica. Sí, no en vano la XCW, en el caso de la radio, era la voz de la América Latina desde México, pero también era el caso de la televisión, porque ya para entonces Emilio Azcárraga estaba dirigiendo todos sus recursos económicos, artísticos, al nuevo medio de comunicación, con una influencia que también estuvo en la industria cinematográfica, por supuesto, y ya lo decías, en la industria disquera. Recordemos también que en los años 50, 60 tuvimos un gran boom de comedias rancheras, de comedias que tenían mucho de telenovela, pero que estaban inspiradas incluso en canciones de José Alfredo Jiménez. El resultado era como el trancazo taquillero, el trancazo discográfico, el trancazo radiofónico y el trancazo televisivo. Había producciones muy importantes donde aparecían los mariachis, donde aparecía el ballet, donde realmente te daba gusto ser mexicana, ser mexicano. Yo no sé si hoy esté pasando eso. Yo creo que no, Álvaro, no está pasando esto. Hay una extranjerización evidentemente muy importante en la industria del entretenimiento, pero en aquella época hay que revalorar finalmente estos aspectos. Era un consumo auténticamente de productos nacionales. Un consumo que nos llevaba a producciones como Noches Tapatías. ¿Tú te acuerdas de esto? Noches Tapatías, ¿cómo no? Pues ahí pasaron los grandes artistas de la época. Mira lo que viene a continuación. Paso a pasito llegaré. Durante los años 60, los días martes se transmitió por el Canal 2 de televisión el programa Noches Tapatías, un programa en el que se presentaban cantantes de la talla de Lola Beltrán, José Alfredo Jiménez, Queta Jiménez y Pepe Guizar. El acompañamiento a los cantantes estaba a cargo del Mariachi Vargas de Tecalitlán. Los miércoles, en el mismo canal, se transmitía el programa TV Musical o SART, que producía y dirigía Juan Calderón. El programa iniciaba con Laila Buentello soplando una borla y arrojando talco a la lente de la cámara. En este programa iniciaron su carrera Marco Antonio Muñiz, Enrique Guzmán, Angélica María y Julisa. Al terminar el ciclo de este programa, el horario lo ocupó el programa Hoy, producido por Juan Calderón y conducido por Marco Antonio Muñiz y Carlos Lico. Los jueves, el Canal 2 transmitía el programa Automex Presenta, producido por Pepe Morris. El programa cambiaba cada 13 semanas de anfitriones. Entre ellos estuvieron Sergio Corona, Hugo Avendaño, André Tofel y Alejandro Algara. Y contaron con invitados como María Félix, Elvira Quintana, Celia Cruz y Elsa Aguirre. Las pistas musicales que se usaban en este programa eran de los estudios de la RCA Víctor, con arreglos y dirección general de Chucho Ferrer. Roberto y Mitsuko tenían a su cargo las escenografías del programa. Qué época tan más maravillosa la de los años 60 para la televisión de este país, Gabriel, porque teníamos, ojo, nada más desde la perspectiva musical, muchas opciones. La gente se fue acostumbrando, sobre todo en las últimas décadas, a que solo hubiera un gran programa musical de variedades, una opción nocturna súper espectacular. Pero en los 60, por ejemplo, teníamos, programas para dar y regalar en muchas opciones, porque quienes mandaban eran las agencias de publicidad. Y cada agencia tenía diferentes clientes y cada cliente tenía, por supuesto, su programa. Teníamos Sonrisas Colgate con Óscar Ortiz de Pinedo, con los polivoces. ¿Tú te acuerdas de los polivoces? Sí, claro que sí, me encantaban. Y estábamos también con Cómicos y Canciones. ¿Virote Capulina? ¿No te fascinaba de Capulina? La verdad es que sí. Era una pareja perfecta en la televisión
y obviamente en el cine, ¿no? Pero teníamos producciones de superlujo como Max Factor, Las Estrellas de Usted, que era tan caro, pero tan caro que no bastaba con que estuviera Max Factor, también tenía que estar North Suiza aportando dinero porque, ojo, eran muchos grupos que ensayaban y estaban trabajando en vivo y había que microfonear y había que coordinar las cámaras y había que mover escenografías. Era todo un ritmo vertiginoso y el vestuario y el maquillaje, eso hoy ya no se hace. Era una manera de producir distinto en aquellos años, pero a ver, Álvaro, yo sí quiero destacar que al menos también en esta década, pues ya el rock and roll ya estaba. ¡Sí! ¿No? Estaba en prácticamente todos los medios de comunicación de aquellos años, pero era un rock and roll bastante fresa, ¿eh? Era lo que llamaban discoteca, go-go, por ejemplo. Orfeón, era TV Musical Ozark. Angélica María, Claro. César Costa. Era el show espectacular, estelar de Menem. Era una época, insisto, increíble para gozar música en televisión. Miren. Acompáñame, porque puede suceder. Acompáñame, que me llegues a querer. Dentro de los programas extranjeros que impactaron considerablemente al público mexicano estuvo This is Tom Jones, traducido al español como Este es Tom Jones. Esta serie de ATV tenía contenido variable y salió al aire entre 1969 y 1971, emitiendo un total de 65 episodios. Tom Jones, conocido como el Tigre de Gales, fue un sex symbol en los años 60 y 70. Su programa llegó a tener en vivo cantantes como Janis Joplin, Los Doors, Ray Charles y Stevie Wonder. Como un dato interesante, este era el único programa de televisión en donde el público mexicano podía ver videos de sus artistas extranjeros favoritos interpretando sus números musicales. Los televisores en blanco y negro hacían que la única manera de conocer realmente la imagen de los artistas de moda fuera a través de las fotos a color en las revistas. De 1961 a 1969 se transmitió en México el programa Discotec Orfeón a Go-Go. Originalmente llamado Premier Orfeón, el programa era patrocinado por la compañía Orfeón Videobox. Se transmitía los viernes a las 8:30 de la noche y en este programa se presentaron los representantes mexicanos más importantes del rock and roll: el bule bule, el ska, la yenca, el boogaloo y otros ritmos de la época. Además de la presencia de grupos invitados como los Rockin' Devils, los Locos del Ritmo, aparecían bailarinas vestidas de botas y minifaldas bailando sobre tarimas o dentro de jaulas. Entre esas bailarinas estuvieron figuras de la televisión como Hilda Méndez, Lucía Gilmain y Macaria. De 1969 a 1972 se transmitió el programa musical Do Re Mi de costa a costa, conducido por el dueto llamado Los Yorsis. Te veo medio raro, Gabriel. ¿Qué pasó? Ah, qué bonita catedral, Álvaro Cueva, está pero chida. ¿Te sientes bien? Pues yo digo que sí, ¿no? ¿Dónde estamos, Álvaro? Acuérdate, en Ciudad Guzmán, Jalisco. Ah, ahora sí me agarras en curva, querido amigo. ¿Qué compositor nace aquí? No estamos hablando de un compositor, estamos hablando de una gran compositora, nada más y nada menos que de Consuelo Velázquez, la creadora de Bésame Mucho. Uy, cuántas interpretaciones, incluso que hasta los Beatles. Claro, mira, sí tenemos que hablar de esta parte romántica, hermosa, extraña de la música en televisión a finales de los años 60, principios de los 70, porque yo creo que aquí pasaban cosas. Por un lado, teníamos ya un momento muy interesante donde venían personalidades de otras partes del mundo de habla hispana a aportar. Y teníamos a una Rocío Dúrcal de España, y teníamos un Sandro de América, de Argentina, y de repente por acá teníamos un José José, más lo que veníamos arrastrando con una gloriosa Angélica María, con una inmensa Julisa, con un Enrique Guzmán, con un César Costa.
Oye, pero ¿no crees que eran bastante también idealizados estos personajes? Porque, a ver, César Costa, que era así como que el chavo fresa, ¿no? Angélica María, que era la novia. La novia de México. La mira, novia de México. Aquí hay un asunto. Eran los 60, Álvaro. A ver, 1968, 1971. El país estaba políticamente en una situación en crisis. Por eso esto se llama televisión y poder, porque, ojo, había un divorcio muy marcado, muy macabro entre la televisión y la realidad, entre la televisión y la sociedad. A mí me duele muchísimo porque era como si estuviéramos narcotizados, había una diferencia, un contraste muy fuerte de repente con esta música de protesta que escuchábamos en Estados Unidos, que escuchábamos en Europa y que aquí, por supuesto, ni sus luces. Bueno, Avándaro, cuéntame. No, Avándaro ni siquiera existió en la televisión. Bueno, de hecho no existieron estos movimientos estudiantiles, el del 68 y 71, y todo aquello que se estaba dando en los, ¿qué les llamaban? Hoyos punk, lugares alternativos, no tenían cabida en la televisión. Era horrible y fíjense lo que sucedió. Esto creció y se volvió tan peligroso que remató con Siempre en Domingo. Queda como una gran aspiradora que chupó todos los musicales hasta convertirse en un auténtico y peligrosísimo, satánico monopolio. Ya luego, si quieres, profundizamos, porque sí eso da para más, mi Gabriel. Oye, pues sí, definitivamente Raúl Velasco y Siempre en Domingo dan para un programa más, ¿no? Yo quiero que veas esto. Veamos. Mi pobre corazón tenía una pena muy grande, muy grande. Queriendo consolarlo, yo le dije, no llores, no llores. Nacido en 1933, Raúl Velasco Ramírez inició su carrera profesional como escritor en una revista de deportes en su ciudad natal, Celaya, Guanajuato. Cuando cumplió 20 años se mudó a la Ciudad de México, en donde mientras trabajaba como contador en el Banco de México y posteriormente en Petróleos Mexicanos, escribía crítica de cine para publicaciones especializadas en el tema. Con el tiempo, Raúl Velasco empezó a escribir para la revista Novedades y el periódico El Heraldo, en donde, de acuerdo con información del periódico Milenio, fue nombrado editor de la sección de espectáculos. Ingresó como actor al Canal 8 de Televisión Independiente de México, en donde participó en programas como Medianoche, Domingos Espectaculares y El Tigre. Milenio comenta que Emilio Azcárraga Milmo, en persona, lo invitó a trabajar en un proyecto de programa musical para el Canal 4. Así nació Siempre en Domingo, que se transmitió por primera vez el 14 de diciembre de 1969 y se mudó unas semanas al Canal 2. Cuando Telesistema Mexicano y Televisión Independiente se unieron conformando Televisa. En sus primeros programas, Raúl Velasco invitaba a cantar a artistas poco comunes para la época, como Vicente Fernández, y también fue un programa innovador en la televisión mexicana al hacer transmisiones originales, como una que se hizo desde el Ángel de la Independencia. Tal vez hallará un día un amor de verdad y entonces él se detendrá y se quedará quizá. ¿Con qué nos vamos, mi Gabriel? Pues, ¿qué nos iremos cantando? Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Estás muy rarito, Gabriel. Oye, es que Hay que hablar de la televisión y el poder, de los musicales, de lo que pasó en los años 50, 60 y que marcó los 70 hasta construir una industria que sigue siendo particularmente nociva en términos ideológicos. Una industria que es muy cuestionable. Una industria que sigue educando a las masas, no nada más en México, en todo el mundo de habla hispana, en todo el planeta Tierra, caray. pero ahora ya tenemos Netflix y otras plataformas, ¿o no, Álvaro? Ya tenemos Spotify para escuchar programas musicales. Voy a llorar. Pásame mi bolillo, por favor. No. ¿Cuál bolillo, Álvaro? Te lo echaste todo. ¿Eh? Qué atascado, ¿eh? Neto, ya no te vuelvo a disparar bolillo. ¿Cuál atascado? Álvaro, Vámonos. estaba bien chiquito, ¿eh?
Gracias. Muy agradecidos Muy agradecido. y muy agradecidos.